Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día de hoy, 3 de diciembre del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 siguientes y capítulo 10, del 1 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12, Jesús los envió con las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá fíjense, vamos a ver, el Señor ya recorría aldeas, pueblos, ciudades, predicando y proclamando en las sinagogas. Habíamos visto el domingo anterior, hermanos, la figura de Juan el Bautista, el precursor, el que preparaba el camino. Y habíamos puesto el acento sobre la característica de la, llamémosle también, predicación y bautismo de parte de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor. Proclamaba en el desierto. Juan el Bautista no iba a ciudades y a sinagogas. Bautizaba en señal de arrepentimiento. No perdonaba el pecado. Aquí ha llegado aquel que estaba siendo proclamado, anunciado, presentado por el Bautista, el verdadero Mesías, el mayor de todos, nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué es lo que proclama? Que el reino de los cielos ha llegado. Él es el reino de los cielos. Él trae todo el poder en el amor y en la vida de ese reino, porque Él es la vida de todos. Este es el que viene a proclamar. Dijimos que recorría ciudades, aldeas, predicaba en las sinagogas. ¿Y qué observaba en la muchedumbre? Observaba algo que es una expresión muy reiterada en el Evangelio. Sí, estaban todos como ovejas sin pastor, sin tener un camino fijo, una línea, ¿no es cierto?, de conducta, de actividad en este mundo, concreta, sin tener una idea concreta a propósito de qué era el reino de los cielos. ¿Qué es el reino? Reino de la vida, reino de justicia, reino del amor. ¿Qué es? Bueno, lo que viene el Señor justamente como Rey de ese reino y como reino y a todos nosotros nos hace reino, viene a proclamar cuál es el camino para llegar a ese reino de los cielos, para ser partícipes y finalmente poseedores de ese reino de la vida. ¿Qué hacía el Señor? El Señor nos veía a los integrantes, a la muchedumbre, a los integrantes del pueblo, dijimos como ovejas sin pastor, desorientados. Sí, los enfermos, los veía. Bueno, el Señor curaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, expulsaba a los demonios. Cuántas cosas,
que hay en medio de toda la muchedumbre en el mundo, empezando por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Así llamamos, por ejemplo, a estas que veía Jesús en la zona donde proclamaba el reino y la palabra del reino. ¿Y qué advirtió? Que las ovejas perdidas son muchas, que la miel es mucha. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay que mandar obreros entonces a trabajar el campo. Y entonces, ¿qué le dice a sus discípulos? A los cuales él ya había, ¿no es cierto?, predicado, a los cuales ya había preparado y a los cuales ahora les otorga poder, autoridad. ¿Poder para qué? Bueno, para hacer todas aquellas que observa necesitaba este pueblo desorientado. A curar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, a expulsar a los demonios, a resucitar a los muertos. A todo esto nos manda el Señor. Nos sigue mandando a través de los siglos. Hoy es el día en que también nosotros, si observamos el mundo rodeante, vamos a ver que la mayoría de ese mundo está también bastante desorientado. Las guerras, los conflictos, las luchas permanentes, el deseo de poder, las envidias, la soberbia, cuánta cosa predomina en el mundo, a lo que llamamos mundo, sí, sin duda. Pero estamos en medio de ese mundo. Y ese mundo también nos invade. Porque antes de escuchar la voz de aquel que nos viene a proclamar un reino nuevo, la vida que desconocemos, también éramos partícipes de ese mundo. Y hacíamos las cosas y cumplíamos las propuestas que nos formulaba el mundo rodeante, sí. Entendíamos que eso era la vida, que no otra cosa. Y entonces confundíamos, confusión, Babilonia, de la vida con la muerte. Estábamos en muerte y creíamos, bueno, estar viviendo la vida, sobre todo a partir del poder del dinero y todas esas cosas sobre las cuales no tenemos muchas veces la idea clara, concreta, que nos suministra el Señor cuando nos abre el ojo espiritual para que veamos verdaderamente esa realidad que está en nuestras circunstancias, tantas veces en nuestro entorno, y de la que hay que desprenderse, abrirse, irse finalmente. Bueno, esto es lo que hay que proclamar, pero hay que hacerlo con la autoridad que nos comunica el Señor, con el poder en el Espíritu que solamente el Señor nos da, porque Él es el que nos envía. Cuando nos prepara suficientemente, nos envía a proclamar este reino. Y entonces vamos también a los lugares donde espiritualmente nos envía, hermanos queridos. Puede ser lejos o cerca del lugar de donde partimos, pero el Espíritu mismo que nos envía el Señor nos va a guiar, nos va a decir a dónde, en qué lugar. Así como le dijo a sus discípulos, los 12, los que constituyó en apóstoles, enviados suyos. La mies es mucha, hermanos, la mies es mucha. Los obreros son pocos, somos pocos. Hay que multiplicar la cantidad de obreros. Bueno, son muchos quizá, uno diría, bueno, sí, son pocos comparativamente con la mies, que es mucha, ¿no? Puede ser, pero no dejemos de cumplir nosotros nuestra misión, porque la palabra que nos da el Señor es la vida, es la salvación. Y en esa palabra está contenida la vida y está contenido el obrero eventual que va a surgir como fruto y que va a ser otro de los proclamadores de este reino. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel reflexionaba, ¿por qué los discípulos siguieron a Jesús? Porque les mostró la belleza del reino de Dios. Y ellos, convencidos, lo siguieron. Y convencidos cumplieron la misión
dar a conocer este reino de Dios en el que se vive realmente lo que es el hombre. Entonces, ahora nosotros estamos ya por celebrar el segundo domingo de Adviento y el Señor también nos está llamando para que compartamos esa belleza del reino de Dios con los demás. El Señor dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Roguemos a Dios porque los ojos del corazón de muchas personas se abran a este reino de Dios y lo comuniquen. Y efectivamente, Patricia, sí, el Señor nos abre la visión espiritual, nos muestra una realidad que nuestras tinieblas en ese orden impedían verlas de parte de nosotros. Ahora nos muestra con claridad todo esto que no veíamos y estamos en condiciones también de abrir la vista del hermano, de los otros, del prójimo. ¿Qué es este reino de los cielos, reino de la vida? ¿Ahora el reino ha llegado? Sí. ¿Está en nosotros? Está en nosotros. ¿Somos reyes en ese reino? Lo somos, sí. Nos hace reyes también el Rey eterno, absoluto, el Señor. Salgamos a participarlo, a compartirlo. Es nuestra misión y es aquello que nos hace verdaderamente felices y finalmente para lo que estamos. Mientras estamos en este mundo, estamos para lo que el Señor hizo en nosotros, lo estamos viendo y estamos viendo también que es lo que tenemos que hacer en el otro. Si verdaderamente en nosotros el amor del Señor está presente y nosotros podemos mostrarlo, participarlo siempre en nuestra función y misión en este mundo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta luz con que iluminas el camino que nos muestras, el camino que tenemos que seguir para alcanzar finalmente la participación y posesión definitiva del reino de la vida y de la vida en el amor, del reino eterno, Señor. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, Señor, estas faltas que tenemos, y comunícanos tu espíritu de fe, de amor, tu espíritu de vida, Señor. En tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.